para que nunca tropiece tu pie. Tú le invocarás y contigo estará en la angustia. Él te saciará y te mostrará su salvación. Diré yo a Jehová, castillo mío y esperanza mía. Diré yo a Jehová, tú eres mi Dios en quien yo confiaré. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las
iglesia se moverá, más con su Santo Espíritu. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no los conoce, porque a él tampoco no le conoció. Por eso el mundo ya no los conoce, porque a él tampoco no le conoció. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua cristalina y así saciar mi pobre corazón. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua cristalina y así saciar mi pobre corazón. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú.
¿Listos, hermanos? Después de escuchar el último canto que me compusieron. La verdad, hermanos, ese último canto está muy bonito. Haz de cuenta que esa era mi historia. Así vivía yo, borracho y perdido. Por mucho tiempo fui alcohólico, hermanos, mucho tiempo. Y pues hay mucha gente que niega el poder de Dios. Y yo lo entiendo porque yo lo negué muchas veces. Cuando uno está en la ignorancia en el mundo, cuando no ha sido cambiado por Dios, es bien difícil no creer que un Dios tan maravilloso te pueda perdonar así nomás. Y es bien difícil aceptar que hay un Dios que te puede cambiar, que te puede salvar, que puede cambiar tu vida. Es difícil, no es fácil. La Biblia dice que la fe no es para todos, ¿verdad que no? No es para todos. Y así viví muchísimo tiempo. Y yo sé que hay otros que así vivieron, no solamente en esta iglesia, en muchos lugares. Uno de los problemas más grandes en mí era el alcohol. Pero desde que Jesús cambió mi vida, eso se acabó. Se acabó completamente. Y el único que puede cambiar no solamente el alcoholismo, hermanos, porque algunos pueden decir, no, pues hay gente mundana que deja de tomar por enfermedad, porque un médico se lo exigió. Es verdad. Pero el que puede cambiar completamente el rumbo de vida es Jesucristo. No solamente un vicio en particular, no. La vida completa. Todo lo que es el ser humano. Solamente Dios lo puede hacer. Mucha gente puede negar a Jesús y pueden decir, para mí Dios no es real. Bueno, eso es para Él. Pero la señal más grande que hay en la tierra de que Dios es real es su pueblo, su iglesia. Porque negar la palabra de Dios cualquiera puede. Yo me he encontrado con mucha gente que te dicen abiertamente, la palabra de Dios la escribieron hombres pecadores igual que nosotros, y es verdad, pero fueron hombres transformados que Dios inspiró y cambió sus vidas. Dice la palabra de Dios que Él usa vasijas de barro, ¿verdad? Eso es lo que somos en sus manos. Pero Él nos hizo nuevos por su gracia. Entonces, me recuerda el estudio del viernes con los jóvenes que los fariseos de aquel tiempo, ellos pedían señales. Y decían, ¿qué señal haces tú? Imagínense usted esa manera de dirigirse al Señor. A ver, ¿qué señal haces tú para que te creemos? ¿Qué haces de más? Así se dirigían al Señor. ¿Qué haces tú para que yo te pueda creer que tú eres el Cristo? Hermanos, y la señal más grande la tenían enfrente. Era Cristo mismo. Y hay gente así igualito hoy en estos días que dicen, si Dios me quitara esto, yo sí creería. ¿Usted ha escuchado eso? Si Dios me sanara de esta enfermedad, yo creería en Él. Pero a Dios no le ha placido manifestarse a las personas por enfermedades, ¿verdad que no? A Dios le ha placido manifestarse por medio de la fe en Cristo. No es como uno cree, es como Él lo ha establecido. Y por eso muchas personas, hermanos, no vienen a Cristo. Porque quieren que Dios les arregle la vida primero, no espiritualmente hablando, no. Físicamente y económicamente. Primero. Y nosotros sabemos que no es así. Sabemos que cuando venimos a Cristo, veníamos muertos espiritualmente, que es lo principal. Físicamente a lo mejor nos miramos hasta más viejos por todo el daño que le hacíamos a nuestro cuerpo. Y económicamente también arrastrando los pies. Pero poco a poquito Dios, a como nos va viendo, nos va dando, ¿no? A como ve que vas avanzando. Como un niño. Que no nos da de más porque nos podemos perder. Tampoco nos da de menos para que su nombre no sea blasfemado. Ahí nos mantiene y ahí nos lleva por su buen camino quien es Cristo. Entonces, no nos desesperemos, hermanos. Y como decía ese canto, ¿verdad? Y es la verdad lo que dice la Biblia. Si estamos pecando, hay que buscar a Cristo. Hay que buscarlo porque Él nunca se cansa de esperar al pecador. Somos nosotros los que nos esperamos de
ver al pecador no cambiar. Así somos los humanos. Y luego les cortamos el cuello. No, ese no va a cambiar. Yo les aseguro que por mí nadie daba una moneda. De los más groseros, de los más así. Podrían haber dicho, ese está perdido, no hay salvación para ese hombre. Pero dice la Escritura que Dios no piensa como nosotros, ¿verdad que no? Y Él no ve como nosotros. Y de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo que no vale nada, de ahí levantas. Entonces vamos a seguir adelante. Estamos, hermanos, increíblemente en el mes de junio ya, del 2024. Ya le entramos a junio. Por cierto, hoy hay elecciones en su país para los mexicanos. Yo soy de aquí, no soy de mi país. Pero ya, hoy están las elecciones allá. Pero sí, hermanos, estamos en junio ya, del 2024. Y si usted piensa que México va a cambiar por alguien que va a quedar, no es verdad. México no vino, Jesús no vino a cambiar naciones, ¿verdad que no? ¿Qué vino a cambiar? Corazones. Él no vino a cambiar naciones ni gobiernos. Él vino a cambiar seres humanos, personas. Entonces, la política es para los políticos. Pero, hermanos, la verdad es que donde está el pueblo de Dios, ahí hay luz. Eso es lo que dice su palabra. Donde está el pueblo de Dios, ahí hay algo diferente. Y debe de ser así. Debe de ser así. Y de eso vamos a hablar. Entonces vaya abriendo su Biblia. Acuérdense, estamos en la serie que se llama Las Tentaciones, pero al mismo tiempo, cuando vienen las tentaciones, Dios ya nos ha provisto la salida de antemano. Hay que recordar eso. Una tentación no viene por parte de Dios. Lo vimos al principio, no voy a repetir todo. Las tentaciones vienen ya sea Satanás o de nuestras propias concupiscencias o pensamientos, para que no tengan nuestros propios pensamientos, de los cuales obviamente el enemigo toma partido, no toma ventaja. De lo que somos, de cómo nos comportamos, él de allí va a tomar, y de ahí es donde nos va a dar una zarandeada. Entonces busque ahí Romanos capítulo 14. Vaya a Romanos 14. Y en cuanto lo mire ahí, en cuanto mire de lo que se va a tratar, la mente es muy criminal, el corazón es muy engañoso. Luego lo va a pensar en alguien, a lo mejor en mí. Pero le voy a hacer una pregunta ahorita antes de empezar. A ver, levanten la mano los débiles en la fe. Nadie la va a levantar, ¿verdad? Yo sabía eso. Levanten la mano los fuertes en la fe, los superpoderosos, los maduros. Los que están tan maduros que ya le salieron llagas y a lo mejor el gusano ya está ahí la bacteria. Nadie, ¿verdad? Ni maduros ni... Qué bueno, porque sabe que en la fruta, los que saben de fruta de pueblo, de rancho, sabe, yo me voy al mango porque me gustan mucho los mangos. Sabe que el mango tiene una madurez que se le llama perfecta, o el aguacate también. Si está verde, no está bueno. Y si está pasado, usted que ha comprado aguacates, lo ve así ya negro, ya no está bueno. Dice, este aguacate lo partí, se miraba muy rico por fuera, pero no sirve, su sabor no es bueno. Se le pasó la madurez. Y a veces tanta madurez, en lugar de ser buena, es mala. Envanece. Ahí le dio. Y también si uno dice, yo por eso soy humildito, yo no digo nada, yo como siempre, así, también es envanecimiento. Entonces, este tema, hermanos, no es para alguien en particular. No se equivoque, es para todos nosotros. Porque yo, te lo voy a decir algo. En algunas áreas yo he sido débil y sigo siendo débil. Y usted también. Y si usted dice, no, yo no. Yo como pollo, pescado. No me trata de eso, porque a veces nos enfocamos en eso. No, hay que ir al tema completo, lo que está tratando el apóstol Pablo con los gentiles. Porque eran romanos. ¿De qué les estaba hablando? ¿Qué estaba pasando con ellos? ¿En qué habían caído? Acuérdense que ellos no conocían la ley de Dios. Y cuando uno comienza a conocer a Dios, lees antiguo, la ley, el nuevo, y quieres hacer todo para hacerlo.
Y comienza uno a llenarse de tantas cosas que ya no sabes si sigo comiendo esto, no sigo comiendo esto. Es el sábado, es el domingo, ¿qué día? El miércoles, el jueves, el viernes, ¿qué día será bueno? ¿A qué horas? ¿Cómo le hago para agradar a Dios? Es bueno, es una necesidad espiritual. Es válida, pero puedes terminar pecando. Podemos terminar pecando. Ese es el problema. Entonces el tema no es para alguien en particular. Pablo no le dijo, léeselo a ciertos romanos cristianos, no, a todos parejos. Y a nosotros también, porque aquí lo tenemos. Si Dios no hubiera querido que, si Él supiera, no, ahí los de Aiden no lo necesitan, ¿para qué se los dejaba? Pero aquí no lo dejó. Y en toda esta serie entró este tema. Entonces fíjese, comienza esto, ahí en Romanos 14 comienza con una palabra que es importantísima que la entendamos. ¿Qué es lo primero que dice? Recibir. Mire, con esa palabra, hermanos, podemos sacar todo el tema de 3, 4, 5 semanas en esta de recibir. Y le aseguro que casi la mayoría reprobamos el examen. Porque todos nos hemos enganchado más de una vez en una discusión tonta, en una plática sin sentido. Y al final terminamos, decía la cuñada cuando estábamos en el ensayo, algo bíblico. Y es bíblico y pocas veces le ponemos atención. Dice, en las muchas palabras, nunca falta ¿qué? El pecado. Eso es seguro, hermanos. En la mucha palabra. Y Dios lo prohíbe. Entonces fíjese cómo dice, recibid al débil. Y aquí le voy a aclarar algo. Débil aquí, hermanos, débil no es alguien que no es cristiano, que está mal en cuanto a su vida espiritual completa. Porque a veces así pensamos. Y decimos, el débil está hablando de alguien que no está bien espiritualmente hablando. Y no. Lea con cuidado y verá que no. No. Dice, recibid al débil en la fe. Aquí esta debilidad no está hablando de alguien que anda ya pecando, haciendo cosas que van en contra de Dios. Ahorita se va a dar cuenta que está hablando Pablo cosas que pareciera que me ofenden a mí y a usted más que a Dios. Ese es el problema, hermanos. No es en realidad hacia Dios, no, hacia la iglesia. Entonces dice, recibid al débil en la fe. Y viene algo ahí interesante, hermanos. Otra palabra que vamos a ver. Dice, pero no para qué. Para pelear. Para contender. Para discutir. ¿Sobre qué? Sobre las cosas de Dios. ¿Verdad que no? ¿Sobre qué dice? Opiniones. ¿Sabe lo que es una opinión? ¿Qué es una opinión? Yo digo una cosa, la hermana dice otra, el otro dice otra. Cuestión de opiniones. Ahora podemos decir, pero ¿a qué opiniones? Porque no falta el espiritual que dice, no, pero si es de Dios hay que discutir. No siempre. A veces es necesario, sí, pero aún en la exhortación y corrección nunca debe de faltar el amor y la misericordia. Yo muchas veces he tropezado en eso. Y se la voy a aventar y usted también. Muchas veces hemos cometido ese error. Entonces fíjese bien, no para contender sobre opiniones. Lo que está dando aquí Pablo, hermanos, es solamente ejemplos de lo que estaba pasando en aquel tiempo, pero abarca mucho más. Dice, ¿qué ejemplo? Miren lo que dice. Porque uno cree, y ahí podríamos decir, ¿quién es ese uno? Está hablando a pueblo de Dios, hermanos, no a mundanos. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Está diciendo, hay personas en la iglesia que creen que pueden comer de todo y está bien. No les va a hacer mal en lo espiritual. En lo físico, pues ya sabe, la lonja, la gordura, puede venir el azúcar, la presión arterial, y comer de todo. Y ahí está hablando al maduro, Te puede traer enfermedades físicas también. No porque puedo comer de todo, le voy a echar de todo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia tiene de todo. Yo puedo, me es lícito, pero me conviene. ¿Verdad que no? Si a mí me dan una cajita de donas de esas sabrositas que salen calientitas de esa tienda que se llama, para los gringos, ¿cómo se llama esa tienda? Esa. Vienen 12 donas. Imagínense, me como las 12 de un jalón. ¿Quién me lo puede evitar? Nadie. Si yo solo me las compro, me las echo.
La pregunta es, ¿me conviene? ¿Verdad que no? Todo depende cómo me va a corregir el hermano. ¿Qué tal viene un hermano y me dice, hombre, hermano tragón, usted no cuida el templo del Espíritu Santo, usted es un esto, es aquello? Ahí está el problema, ahí le vamos a entrar ahorita. El problema está cómo hablamos, cómo nos dirigimos a los demás. Entonces, no para contender, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, ahí donde muchos se confunden, dicen, entonces hay un hermano, el que piensa que nomás se come esto es débil. No, vamos a ir más abajo de lo que está hablando. El que piensa que es débil, come legumbres, en algunas versiones dice vegetales. El que come, aquí empieza Pablo ya a entrarle al tema de lleno. Dice, el que come no menosprecie. Ahí está, ¿alcanza a ver el pecado o no lo ve? El que come no menosprecie al que no come. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Está hablando de cosas físicas o espirituales ya aquí Pablo? Comienza con lo físico, ¿no? Comienza primeramente con lo que comemos para nuestro cuerpo. Algunos dicen, usted puede ver los doctores, hermanos, un rollo. Unos dicen que comer mucha verdura es lo mejor. Ahora ya salió que no. Que si comes pura verdura te descompensa el cuerpo, te salen piedras, te sale eso, sale lo otro. Es un rollo eso. Pero los que confiamos en Cristo ahorita damos gracias a Dios y comemos. Nada más. De algo nos tenemos que morir. Entonces dice, no menosprecie. Lo que Pablo está tratando es la armonía en la iglesia, el bienestar de los hermanos. No menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, al glotón, al que come de todo. Todo está en la actitud, hermanos. Hermano, es un puerco tragón. Imagínense en un cristiano decir eso. No, la hermana come como un marrano. ¿Cómo se oye eso? ¿Usted se puede imaginar a Cristo decir algo así de su boca? ¿Usted puede imaginarse al Señor diciéndole así a sus discípulos? ¿Verdad que no? ¿Y por qué nosotros a veces nos damos esas libertades? Rebasamos. Y en lugar de agarrar la salida, nos vamos de lleno al desfiladero. Entonces, no juzgue al que come. Porque Dios, y aquí está lo interesante, hermanos, porque Dios, ¿qué? Lo ha recibido así. Los crueles somos nosotros, ¿no? Una vez escuché a un pastor, yo creo que algunos ya lo oyeron, pero no voy a decir el nombre, pero escuché un pastor. Una señora tenía una necesidad espiritual, necesitaba oración. A lo mejor estaba enferma, no sé cuál era el tema. La cuestión es que si alguien viene y te pide oración, no somos como los sacerdotes, ¿verdad? Entonces viene una hermana y me dice, hermano, le pido que ore por mí, por mi vida espiritual. Y yo, ¿por qué? ¿Qué tiene? ¿La trata mal el marido? ¿O qué trae? ¿O pensó mal de alguien? No. Oye, si me está diciendo, ore por mí, eso es todo, ¿no? La Biblia dice, oren los unos por los otros. No tengo que saber exactamente por qué, pero así somos de curiosos. Porque los chismientos son bocados suavecitos que se resbalan y al rato te amargan la vida. Entonces este pastor, que tampoco voy a decir yo, no es pastor por lo que dijo, no, tampoco me toca. Ahorita vamos a llegar a ese punto más adentro, porque descalificamos a todo mundo con una cosa que haga. Para mí ya no es pastor. Ya ni debería predicar, hermano, ni para que esté cantando con eso que hace. Somos así nosotros, somos así de malos. Entonces este pastor dice que esta hermana, y lo dice a público, se le arrimó y le dijo, pastor, quiero que ore por mí. Tal vez tenía presión arterial, azúcar, colesterol, no sé. Pero mira la respuesta, hermanos. Y eso es cuestión de opinión. Esas son las opiniones de las que habla aquí. Le dijo así. Imagínense que usted viene y me dice, yo le contesto así, que le diga, mira hermana, yo no voy a orar por usted hasta que usted vaya y se ponga a dieta porque está muy gorda. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo cree que se sintió esa hermana? ¿Usted cree que en realidad se fue edificada o se llevó un gran tropiezo? Y eso es lo que habla aquí. El tema central, hermanos, de esta parte de la escritura es el tropiezo. No es ni la lechuga ni la carne, no es la comida, no, el tropiezo, el menospreciar a los demás. Y sabe, cuando somos así, nuestros hijos nos están oyendo.
Y al rato ellos se dirigen igual y se andan burlando, haciendo burla del gordo y el gordo del flaco, y así andan. El flaco del chaparro. ¿Sí? El que está alto del chaparro, el chaparro del otro, el blanco del güero, el güero del negro, y así se va, hermano. Cuestión de opinión. Es que ese por eso está como está, porque está bien gordo, come mucho. El otro, nada, fíjese, nunca se le da gusto a la gente. Por eso nosotros nos debemos dar gusto a Cristo, ¿no? Servirle a Él. Si está muy flaco, siempre va a haber quien diga, esa mamá ni de comer le dan los hijos. Los hijos se le están muriendo. Todos secos, flacos. La otra mira a los hijos más rellenitos. No, hombre, esa mamá es descuidadísima. Sus hijos están gordos. Y así. Ve al esposo delgado. No, hombre, esa mujer ni le da de tragar al marido. Lo ve panzón. Y mira, ese hombre le da puro mugrero a la señora. ¿Qué cosa de panzón? ¿Sí ven las opiniones? Y al rato en las comidas de la iglesia, eso era lo que estaba tratando Pablo. Cuando se juntaban entre hermanos, esos eran los temas que trataban ellos, menospreciándose. Esto de recibir es convivan, júntense, pero no lo hagan para estar contendiendo en cuestión de opiniones humanas, porque son opiniones propias. ¿Y a dónde acarrean? Cada vez más a la piedad o a la impiedad. Cada vez más a la impiedad, a ser más impíos, menos misericordiosos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque estas cosas Dios las va a juzgar. Ahorita vamos a ver donde dice, un día, hermanos, nos vamos a parar ante el tribunal de quién dice aquí, de Cristo, y le vamos a dar cuentas. Eso es lo terrible. Entonces dice así, fíjese cómo dice el 4, dice, ¿tú quién eres? Ese es un reto para usted y para mí. Fíjese bien lo que dice. Si usted se cree algo y yo me creo algo, reclámeselo a Cristo. Usted dice, no, pero yo me cuido porque yo sí. Bueno, aquí dice la escritura, ¿tú quién eres? Es Dios directamente diciéndonos, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Criado de quién? De Cristo, siervo de Cristo. ¿Tú quién eres para juzgarlo? Y aquí muchos listos han tomado sus textos para decir, no juzgues a nadie. Pero no está hablando de eso. Hay que ver, el contexto no está hablando de pecado. Cero. Está tocando el tema meramente ritualista. Está hablando de comidas y como esto, sino como aquello. Nada que ver con que yo no le puedo decir nada a alguien que ande cometiendo adulterio. Nada que ver. Nada que ver que yo no pueda decirle algo a alguien que está hablando palabras que no son dignas de un cristiano, que no van ahí. Aquí no está hablando ese tipo de juzgar, porque dice, ya ve, allí dice el apóstol Pablo, dijo, ¿tú quién eres que me juzgas? Y anda con el cervezón bien borracho allá. O lo corriges en un mal comportamiento, allí dice, hermano, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ya, ahí sí son listos. Pero no está hablando de eso. El tema no es ese de lo que está tratando aquí. Luego dice, para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, ve al 5 lo que dice. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, de ahí para abajo, a partir del 5. Me gusta mucho cómo dice. Mire cómo lo traduce en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro. En aquel tiempo era y hoy también lo es. Algunos piensan, opinión, cuestión de opinión. Algunos piensan que un día es más sagrado que otro. El domingo, algunos piensan que el domingo es el día especial, otros el sábado, otros el viernes, y así se la van llevando. Entonces unos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Y yo sé que unos se identifican en una y otros en otra, que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor.
ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Ahí está hablando de hermanos ya muertos. Dice el 10: ¿Por qué entonces juzgas tú a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Y aquí es donde la cosa se complica. Todos estaremos delante del tribunal de Cristo, hermanos. Este no es el gran trono blanco que sale en el Apocalipsis, donde se van a juzgar los mundanos. No, estas son las cuentas que Jesús nos va a pedir a nosotros, la iglesia. Si usted piensa que dice, Jesús pagó por todos mis pecados, yo no le voy a dar cuentas de nada el día que me muera, estamos bien equivocados. Porque eso no enseña la Escritura. No, la Escritura a nosotros nos enseña que le vamos a dar cuentas a Cristo de todo lo que hicimos mientras estuvimos en ¿qué dice la Biblia? Cuerpo, sea bueno o sea malo. Y no crea que nos va a llamar ahí aparte, que yo pensé mal o hablé algo mal del hermano Luis y me dice, no, es que ahí está Luis, me voy a jalar a ver allá donde no oiga Luis. Ahí debemos estar conscientes. Y va a decir, a ver, ven, ¿te acuerdas lo que murmuraste de tu hermano? Que a lo mejor el hermano Luis va a decir, nunca lo creí del hermano. Así va a ser en el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuentas en el tribunal de Cristo. Pues dicen las Escrituras, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. ¿A quién le está hablando ahí, hermanos? ¿Al perdido o al Hijo de Dios y a la hija de Dios? A los cristianos. Cada uno va a tener que responder por sí mismo ante Dios. Aquí es, hermanos, donde yo les digo, y se los quiero recalcar ahorita. Mi vida espiritual, hermanos, la vida espiritual de ustedes no depende, hermanos, del otro. Que nos pueden poner tropiezos, sí. ¿Usted alguna vez ha tropezado a un hermano? Y yo alguna vez he tropezado a un hermano. Pero la cuestión aquí es que yo no me puedo excusar de mi mal comportamiento por alguien, ni de mi frialdad espiritual, ni de que yo no le echo ganas porque la iglesia, porque el hermano, porque el pastor, porque fulano, no. Porque cada uno, dice la Biblia, dará cuentas ante Dios de sí mismo. Para mí se va a complicar más para los que estamos al frente, porque yo voy a dar cuenta de mí mismo y de quién más. De la grey de Dios, de la iglesia de Cristo, no solo de mí. Así que está difícil, hermanos. Fíjese bien lo que dice el 13: así que dejemos de juzgarnos unos a otros, por el contrario. Y aquí viene algo interesante, hermanos, el consejo que nos da aquí: propónganse. ¿Cómo dice Reina Valera? Ahí dice propónganse. A ver, déjenme ver. Es el versículo 13. Dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir. Es lo mismo decidir o proponer. Le voy a hacer una pregunta. ¿Esta palabra allí es voluntad propia o es voluntad de Dios? Es propia. Y fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo Romano. Les está diciendo: propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezos ni caída a ningún creyente. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tendremos una tacha en ese versículo? ¿Cuántos de nosotros, así como los chamacos acaban de hacer examen, ahora no lo vamos a hacer nosotros? Yo me imagino sus nervios para aquellos que a lo mejor no iban a pasar años y andaban con aquel temor ahí. Sí, léalo. Dice un poquito, dice: por tanto ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo
o piedra de tropiezo al hermano. Al hermano. Híjole, hermanos, ¿qué es poner un obstáculo? Una excusa como para hacer. Un obstáculo es algo que estorba, ¿no? Una pared. Algo que detenga al hermano o a la hermana en Cristo. Y hermanos, yo sé, hermanos, que todos en alguna partecita hemos hecho eso. Con un comentario, con una mirada, con algo que dijimos que no estuvo bien. A veces jugando, hermanos, ponemos tropiezo al hermano, y tenemos esa costumbre de decir, pero es que ya deberían de ser maduros. Pero bíblicamente, hermanos, todos tenemos un área débil. Así que no mida a los demás, todos tenemos una área débil. Y si usted dice que no, hágase un examen y verá. Pregúntese si a usted le gusta que hablen de usted. Somos débiles todos, ¿verdad? ¿A quién le gusta, hermanos? Pero es necesario para que se mire de qué estamos hechos, qué tan firmes estamos. Aquí está, esta versión también está. ¿La puedo leer? Ajá, lee. Dice, entonces no seamos jueces el uno del otro por más tiempo, pero tengan esto en mente, de no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. Imagínense, nosotros somos llamados como iglesia a edificar, ¿o no? Nosotros no fuimos llamados a destruir, y aquí lo dice claramente, en el versículo 20. ¿Quién me lee el versículo 20 ahí? 14-20. Léalo en voz alta, pero que se oiga. El versículo, el que lo va a leer es que le cayó el 20, Dios se lo está mandando, léalo. Nadie lo va a querer leer, mira. Primero lo leo. Léalo. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Gracias, hermano. Mire cómo dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y yo se lo voy a poner de otra manera, porque está hablando de opiniones. No destruyas la obra de Dios por tu propia opinión. Si ve a lo que está llegando aquí es que podríamos decir, pero ¿qué tiene de malo? Bueno, ahí está. Destruir a alguien más por como yo soy. Ese es el peligro, hermanos. Y es una tentación constante, hermanos. Yo he pasado y sigo pasando por ahí. Yo no me puedo poner a decir, a mí no me pasa, hermanos. No, sí. Que a veces uno le entra el pensamiento, pero ¿por qué tengo que aguantar eso? Porque Cristo lo aguantó. Por eso. Pero si también son hermanos, bueno, tal vez en esa área a mí no me afecte, pero hay otra área donde sí me afecta. Todos tenemos una parte, hermanos, una área donde nos es más difícil avanzar, donde nos cuesta mantenernos firmes. Entonces el consejo final aquí de lo que está diciendo Pablo no termina ahí. Usted puede seguir leyendo para adelante, pero digo de ahorita de lo que le estoy leyendo, no destruyas la obra de Dios. ¿Cuál obra de Dios? No la tráela. No destruyas a tu hermano, a tu hermana en Cristo por nuestra forma de hablar. Eso es de lo que está hablando. Entonces, mire, es importante, hermanos, madurar, avanzar. Es importantísimo madurar. Pero lo que yo les decía al principio, una madurez conforme a Cristo. Una madurez que nos hace controlar lo que decimos, cómo nos comportamos, una madurez que nos ayuda a hablar amablemente, una madurez que nos ayuda a ser respetuosos, íntegros, una madurez que nos hace ser cuidadosos de nuestro porte, que nos hace ser sabios, una persona madura que tiene mucho cuidado de cómo se conduce en esta vida. Eso es madurez. Pero cuando, mire, le voy a decir si esto es madurez, usted dígame. Yo veo a alguien que algo le molesta, ya es tiempo de que cambie, y yo me creo bien maduro, porque yo leo aquí dice que si yo soy maduro, que yo traiga lo que quiera. A mí qué me importa el hermano o la hermana. Le voy a hacer una pregunta, ¿eso es madurez? ¿O es débil? Está. ¿Ve dónde terminamos? El que se cree tan maduro resulta que está más podrido que un mango con gusanos. Entonces no es verdad.
Uno debe tener mucho cuidado con esto. Entonces, tiempo de madurar, de avanzar. ¿En qué? Podríamos decir, oh, mi relación con Dios está bien, pero aquí no está hablando de la relación con Dios. Porque es bien fácil, hermanos, decir, yo tengo una bonita relación con Dios. Pero ¿cómo se demuestra esa bonita relación con Dios, hermanos? Con los hechos entre nosotros, ¿no? Porque es bien fácil, hermanos, decir, yo tengo una relación muy sana con Dios. Pero aquí no se ve. ¿En dónde queda entonces? Es bueno, hermanos, que nos analicemos. Una bonita relación con Dios se demuestra con mis hermanos en Cristo. Y no nomás con los hermanos, con los de afuera también. Porque un día estuvimos en esa misma condición. Fíjese, dejando a un lado el tratar de imponer mi voluntad a los demás. Es más, le voy a decir algo, hermanos, aquí. Ni Dios nos impone su voluntad a la fuerza, ¿o sí? ¿Verdad que no? Él nos da a elegir. ¿Por qué nosotros la queremos? Claro que en doctrina bíblica, pues no vamos a permitir también que sea un desastre, no. Pero aquí no está hablando de doctrina bíblica exactamente. No, porque en doctrina bíblica sí debe ser uno lo que es. Pero aquí no está hablando de eso, ese es otro tema. Entonces no debemos de imponer. Y aquí le voy a decir algunas cosas. Escuché un pastor hace poquito ahí, no lo escuché mucho, hermanos, porque a mí esas cosas no las quito cuando yo digo algo así. Dijo así, estaba tocando un tema de pastores que, según a su opinión, no se preparan para el sermón. Entonces este señor lanza una bomba ahí y dice, es fácil mirar a un pastor que no lee libros. Y yo hasta le regresé poquito porque dije, ¿de qué está hablando? Dice, un pastor que no lee libros no está apto para el ministerio. Que porque en tus predicaciones debes mencionar los libros que has leído y debes de decir de dónde salió, y que un pastor debe tener una biblioteca de libros. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuestión de opinión o verdad? Cuestión de opinión. Cuestión de opinión. Yo no dudo, hermanos, que los libros que escribieron hermanos en el pasado, que escribieron, y hermanos, los escribieron ellos. Ellos murieron y alguien escribió la vida del hermano fulano. Por ejemplo, Juan Hus no escribió su libro, su biografía. Usted sabe que él no la escribió. Y yo le podría contar mucha historia de Juan Hus, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Le ayuda? Si yo le digo, Juan Hus murió cantando, Jesús hijo de David y hay algo hermoso, eso fue él. Y qué bueno por él. Y le puedo mencionar otros libros que yo escucho en audio y algunas películas que yo miro de esos libros que están muy bonitas, pero yo no soy tanto de. Pero este pastor lo que dijo, cuestión de opinión, es, ahí es donde está el peligro. El que no lee libros no está apto para el ministerio. Con hermanos, en realidad eso es meterse en un problema como no tiene idea. Es peligrosísimo. Ahí le va otra. El pastor que no se pone traje no debería estar al frente. También lo escuché hace poco. Debería de traer traje. Mire, cuestión de opinión. Le voy a poner un ejemplo, rapidito, porque el tiempo se va rápido, para que vea que son opiniones. Nuestros hermanos en los lugares pobres, un traje que aquí cuesta, por muy baratito, hermanos, un traje anda en los 1,000, un trajecito más o menos, el pantalón $400, el chaleco anda en los 300, 200 más o menos. Y obviamente si cada domingo vienes con el mismo, no falta el hermano o hermana que te va a tasajear. Pues el hermano no sale de la misma ropa. Ahora imagínense nuestros hermanos en el cerro, hermanos. Nuestros hermanos pobres, no nomás en los cerros de las ciudades, hay gente muy pobre. A 45 grados contrario. Imagínense, hermanos, que no se pueden poner un traje, una corbata. ¿Cómo se sentirán los hermanos cuando oyen esas predicaciones? ¿Es un tropiezo o no es un obstáculo eso? Por supuesto. Tienes que estar bien maduro, en realidad tienes que estar bien agarrado de Cristo para que esas cosas no te afecten. Tienes que estar bien agarrado, porque si es un hermano que apenas está sintiendo el llamado a predicar, imagínense el daño a su mente. Luego, ¿no? Por supuesto que tiene que haber respeto. Imagínense a mí en Chores ahorita predicando aquí con un pantalón todo deshilado de aquí, las camisas, pues tampoco, nomás sentido común, ¿no? Con respeto nada más. Pero no lo podemos poner como que Dios dice. Vístase como pastor. ¿Dónde está eso?
¿Dónde está? A los hermanos, por ejemplo. Escuché otro que dijo que ninguno que esté en el grupo y no tenga uniforme del mismo color no debería de estar ahí. Porque habla de su disciplina. El hermano está de un color, aquel está de otro, está de otro. Imagínense, hermanos. Ahora, cuestión de opinión o verdad. ¿Opinión? Puede estar muy bien vestidito el grupo, así bien vestidos con corbata y todo, y arrogantes más que el diablo. Tampoco quiero decir que quienes lo hacen están mal, no. Por eso aquí dice: no discutas, no se metan en esas cosas. Cuestión de opinión. Son opiniones, son cosas que la gente piensa que así debe de ser. Ahora, yo estoy diciendo con eso que están perdidos, no. Ni aquel que le dijo gorda a la señora que fuera a bajar de peso, tampoco. Ese es muy su pensamiento. Pero un día, yo lo que temo es lo que dice aquí, que un día le vamos a dar cuentas y nos vamos a parar ante el tribunal de Cristo. Yo no puedo, hermanos, tomarme libertades de decir cosas que Jesús no dijo. ¿Cómo yo voy a imponer algo que Jesús no lo impuso? ¿Por qué yo lo voy a imponer? Al rato que le diga a los hermanos: tienen que venir camisa verde, pantalón azul, y van a traer así. Y que luego, hermano, pero yo no estoy acostumbrado. Pues si quieres y no sientes, anda. ¿Qué es eso? Y luego dicen: esa es una iglesia sana porque el hermano tiene autoridad. ¿Qué autoridad tan mala, hermano? Esa no es la autoridad de Cristo. Eso es, ¿sabe qué es eso? Lo que dijo Pedro: abusas, te pasas de la ley. Eso es abusar, eso no es cuidar. ¿Por qué voy a imponer algo que los hermanos ni en su vida se han puesto un día aún así? Si yo lo estoy pensando para la boda de mi hija, ponerme algo. Ya se imagina. Claro, tampoco peca. Eso es verdad. Si se lo pone, de repente le nace un día venir así, pues, gloria al Señor. Él quiso hacerlo, para el Señor lo está haciendo. Que no sea para... Eso es lo que está tratando aquí. Que no sea para impresionar al hermano o a la hermana. No, es para el Señor. Entonces, el que se pone para el Señor se pone. El que no se pone para el Señor no se pone. Ese es todo el meollo del asunto aquí. Entonces, madurar es esto, hermanos: considerar a los demás como superiores a mí. ¿Eso es madurez o no es madurez? Considerar a los demás mejores que yo. Y no nomás de palabra, porque es facilito decir: o yo considero que el hermano es mejor que yo, pero nomás son palabras. ¿Y los hechos? Y los hechos. Entonces eso nos va a ayudar a tener una mejor relación. El apóstol Pablo, hermanos, no está tocando algún tema de pecado en particular cometido por alguien, o no poder juzgar el pecado de alguien. Al contrario, está tratando con un pecado que es real en la iglesia antigua y lo es ahora: el orgullo. Y ese es otro tema que viene por ahí: tentados en el orgullo. Casi no caemos en eso. Entonces, le voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuál es la diferencia entre contender y discrepar? ¿Usted conoce la palabra discrepar? Ahorita se sacó una palabra muy inflada. ¿Cuál es la diferencia entre discutir y discrepar? Son dos palabras diferentes. Contender. ¿Qué es contender? Contender es lo que yo digo. A estar peleando: no, usted que no sabe nada de la Biblia, usted es esto, usted lo otro, y metes la Biblia. Eso es contender. Ahora, ¿qué es discrepar? Discrepar es no estar de acuerdo en algunas cosas, una diferente opinión. Y aquí le voy a meter el dedo en la llaga en unas cosas. Miren, en algunas iglesias, hermanos, donde nosotros íbamos, era lo mismo. Si una persona no estaba bautizada, tú no eras miembro de la iglesia todavía, aunque tus frutos dijeran otra cosa. Tenías que bautizarte primero. Y te lo decían así: para que usted pueda tener derecho. ¿Pero derecho a qué? A ministerios, a opinar. Porque si usted no estaba bautizado, ahora, cuestión de opinión. ¿Por qué? Porque le voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo es la salvación? ¿Qué es lo que te hace miembro del cuerpo de Cristo? ¿De acuerdo a lo que dice la Biblia? ¿El Espíritu Santo de Cristo o el bautismo?
No tenga miedo a decirlo. El Espíritu de Cristo es lo que nos hace hermanos y familia de Dios. Por supuesto que el bautismo es un mandamiento bíblico. Claro que sí. Claro que sí. Al que creyere y fuere bautizado. Pero no está primero al que fuere bautizado y creyere, ¿verdad que no? Al que cree y es bautizado. ¿Es algo bíblico? Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero imagínense, en cuestión de la cena, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién debe de tomar la cena? ¿El bautizado o el regenerado y arrepentido? La verdad que le cuesta contestar porque tenemos religión, parece que no, pero ahí está, hermanos. Pareciera como que para poder tomar la cena hay que bautizarse primero. Y no es así, hermanos. El que ya nació de nuevo puede tomar la cena. Claro, yo ya les hablé a los jóvenes de esto. Si tú ya estás consciente, como le dijo aquel Felipe al etíope cuando el Señor lo llamó, le dijo, ve, acércate a ese carruaje de ese hombre que va ahí. Había un propósito, ¿no? Él iba leyendo las escrituras, pero no las entendía. Y le dijo, acércate. Aquel escuchó que iba leyendo a Isaías. Aquel entendió. Ahí no lo dice claramente que le habló del bautismo, pero al pedir el bautismo quiere decir que le habló, ¿no? De eso. Después él llega a un lugar donde hay agua y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es la condición para bautizar? Está claritita en toda la Biblia. ¿Qué le contestó Felipe? ¿Si crees? Bien puedes. O le dijo, ve y tómate el curso, mi crecimiento en Cristo, ¿verdad que no? No. Ahora, ¿a los apóstoles bautizaron algunos mundanos? ¿Sí o no? Sí. Había unos bautizados que no eran cristianos, porque nosotros no somos el Espíritu Santo. Algunos se les colaron ahí y los bautizaron. ¿Eso los cambió? No, por supuesto que no. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Cuestión de opinión. En algunos lugares se dice, deberías bíblicamente tomar la cena cada fin de semana, porque la Biblia dice, la Biblia no dice que cada fin de semana, no, la Biblia dice cada vez que lo hicieres, ¿no dice así? Cada vez que lo hagan, no dice cada fin de semana, es cuestión de opinión. Ahí le va otra, para avanzar a otros versículos que traigo ahí. Escuché a un pastor que dijo así, dijo, todas las iglesias que no tienen escuela dominical están mal, están pecando contra Dios. Todas las iglesias que no tienen clases especiales para los niños, como los niñitos que están ahí, no están bien espiritualmente. Deberían de tener un lugar especial para los niños. ¿Cuestión de opinión o no? ¿Es opinión? ¿Lo encuentra en la Biblia? No está en la Biblia. Ahora, nosotros estamos mejor por tenerlos aquí, por supuesto que no. Hemos visto resultados con los niños y los jóvenes escuchando la palabra de Dios, por supuesto que sí. ¿Depende de nosotros? No. ¿De quién depende? De Dios. Se predica la palabra, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Cristo Jesús, el Señor. Ni nosotros ni ellos. Y esas cosas acarrean discusiones. Y algunos quizás sí piensen, sería mejor si tuviéramos una escuelita para los bebés, que estén pintando, que estén rayando hojitas, que estén haciendo y volviendo. Aquí no se acostumbra a eso. ¿Por eso estamos mal? No. ¿Por eso aquellos están mal porque tienen? Tampoco. El problema, hermanos, es lo que dice aquí, no lo impongas a los demás. No quieras descalificar a las otras iglesias que porque lo hacen se van a ir al infierno. No, por supuesto que no. Entonces, mire, acuérdense, la diferencia entre contender y discrepar es eso exactamente de lo que estábamos hablando ahí. Contender es pelear, agarrarnos a palabras, salir mal. Discrepar es, bueno, yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas que el hermano dice, pero no por eso nos vamos a hacer enemigos, ni vamos a pelear. No estamos de acuerdo. Entonces, la palabra recibir, rapidito porque el tiempo se va, del griego proslambano, así como suena, proslambano con acento en la, esa donde dice recibir al débil. Fíjese bien a lo que se refiere, para que vea que no es alguien que no entiende las escrituras de ninguna manera. Es tomar para uno mismo a otra persona. Tomar, es decir, cobijar a la persona en el amor de Cristo. Nada de discusiones. Entonces esta palabra da la idea de tomar para uno mismo a alguien más. En este caso, a los hermanos en Cristo.
En lugar de comenzar a estar tranquilos, tomar para uno mismo a esa persona, da la idea de, fíjese bien hermanos, de cuidar, de guiar y de admitir a la amistad y a la hospitalidad entre unos y otros. Esa es la palabra admitir, recibir. Entonces que se le quede esto, hermanos, la idea es cuidar al otro, a la otra. La idea es guiar, admitir que también el otro tiene razón, no nada más yo. Admitir, cuidar, guiar y procurar la hospitalidad y la amistad entre unos y otros. Fíjese lo que trae una sola palabra, hermano. Con esa que nos vayamos aquí, hermano, que nos llevemos aquí bien acuñados. Que digamos, ¿cuál es la salida cuando yo siento que me quiero comer a alguien en esto? Fácil. Pregúntate si lo que estás haciendo con esa persona le está cuidando, le está guiando a Cristo o le está ayudando en su vida espiritual. Ahí está la salida. Si algo no me gusta, algo no estamos de acuerdo, a menos que ya se trate de pecado. No estamos hablando de eso, es otro tema. Entonces, hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que les estaba mandando a los hermanos era convivir en armonía unos con otros, porque es necesario convivir unos con otros. Eso es algo que es esencial en la iglesia, convivir juntos, llenos del amor de Dios que Jesús ha puesto en nuestros corazones. Y hermanos, si hacemos caso a esto que Pablo escribió a los romanos, ¿cómo seríamos nosotros como iglesia? Que si usted está oyendo en una plática algo que a usted no le gusta y usted está pero queriendo hablar, quítese, mejor váyase. Porque así somos, hermanos. A veces ni es nuestra plática, pero estoy yendo de lejos. No, eso no es así, yo voy a ir ahí. Ahorita le voy a decir al hermano que está bien equivocado lo que está diciendo. Y ahí vamos, yo me he enganchado en eso, por eso se lo digo, hermano. Terminamos enganchándonos en cosas que ni nada que ver, y al rato con resentimiento. El enemigo, hermanos, es astuto, él va a agarrar. Por eso estamos hablando de las tentaciones. El enemigo viene y susurra y dice, ¿a poco tú vas a dejar que diga eso? Ve y dile. Y uno dice, el Espíritu Santo me mandó. Veamos el resultado. Si fue el Espíritu Santo, veamos el resultado. Entonces, acuérdense de esa palabra recibir. A mí me gustó mucho, hermanos. Entonces, la palabra contender, donde dice la siguientita que dice ahí, recibir pero no para contender en cuanto a opiniones. Del griego, diacrisis, esa está buenísima. Es de donde se deriva la palabra crisis. Ayer le preguntaba algo yo a mi esposa, le voy a preguntar a ustedes. Cuando usted escucha la palabra crisis, ¿qué hay de bueno en la palabra crisis? Piense un poquito. Absolutamente nada. Cero, hermanos. Entonces, contender es una crisis. Fíjense, hermanos, por qué el Espíritu Santo nos previene estas cosas y nos quiere evitar una crisis emocional. Porque eso es lo que nos pasa, hermanos. Nos baila el ojo, nos baila el bigote, hacemos gestos y nos vamos amargados del servicio. Hasta salimos corriendo, es que dijo algo que... Y ahí te vas en crisis a tu casa y te llevaste la crisis allá. Entonces esa palabra, hermanos, contender es la palabra diacrisis. Y fíjese bien, esta palabra diacrisis es hacer una opinión judicial de alguien más. Mire, es como los policías en México. Se me vino a la mente cuando lo estaba haciendo. Te dice el policía, tú eres culpable, tú violaste allá, aunque no fuiste. ¿Pero por qué? Porque yo digo. Aquí también pasa, hermanos. Apenas mataron a un muchacho que su carro se parecía a otro carro que se habían robado. Llegó el policía, le dijo, levanta las manos, aquel no sabe ni qué, tras, como 10 balazos le metió en el pecho. Una crisis. ¿Por qué? Porque yo pensé, dice el policía. Es que yo pensé. Así habemos muchos judiciales aquí. Es que yo pienso. Es que yo creo. Entonces esta palabra, hermanos, diacrisis es cuestión de opinión judicial. Dar un veredicto, juzgar y dar una sentencia. Lo que leía el hermano y no leí. Es decir, me pongo en el lugar del juez. Para mí no es cristiana la hermana. Para mí no es cristiano. Y alguien pregunta, ¿por qué? Bueno, es que
Pues no sé, pero no da los frutos de un cristiano. ¿Pero cuáles? Es que a veces se enoja. ¿Y tú? Es que contestó mal. ¿Y yo? Nunca hemos contestado mal. Entonces es crear una crisis donde no debería de estar. Y nosotros somos los que hacemos esa crisis. Y dar un veredicto. También fíjese, es un discernimiento pero al lado malo. Es discernir a los demás pero de manera maliciosa. No, a nosotros el Espíritu Santo nos manda a discernir todas las cosas, pero hablando cosas del mundo, discernir, hacer las cosas buenas. Pero a veces pareciera que nos mandó discierne al hermano, discierne a la hermana, tú analízalos. Y no es así, hermanos. Es un discernir malo. Es poner a manera maliciosa a una persona. Esta misma palabra se deriva de otra, hermanos, que es diacrino. Esa es la raíz original. Y fíjese bien, esta palabra está más interesante. Esta palabra se refiere a poner un alto, pero completamente a alguien. Es parar, pero de lleno a alguien. Lo que leía hace rato ahí en la Biblia, lo que leían ellos. Poner un tropiezo, un obstáculo. Va muy pegadito. Es parar completamente. Y aquí viene una más interesante. Es discriminar a los demás. Racismo espiritual. Alguien puede decir, yo no soy racista. Espiritualmente muchas veces. Discriminar a los demás por como son. Disputar y al mismo tiempo juzgar. Llévese eso en su corazón, hermanos. Acuérdese, ¿cuál es la salida entonces para todo este asunto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nosotros no nos enganchamos en discusiones? Hermanos, recibir al débil. Usted puede pensar, voy a recibir al hermano a ver que es débil. Y yo podría pensar de usted lo mismo. Cuestión de opinión. Cuestión de opinión. Vamos al último texto porque se me fue el tiempo. Lo vamos a leer rapidito. Busque ahí, ese está chiquito. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahí va a ser rapidito esto. Nomás para darle el mate a esto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 14 y 15. Miren cómo le dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Como somos tan olvidadizos los seres humanos, que por más que se nos dicen las cosas, terminamos metiendo las patas al mismo hoyo. Dice lo que dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, no delante de cualquier persona, del Señor Jesús, a que no contiendan sobre qué, sobre palabras. Sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición. Aquí está el peligro más grande, hermanos. ¿Es para perdición de quién? De los que nos escuchan, ¿no? Incluyendo los hijos. Imagínense que a mí los hijos me vienen echando una peleadona con hermanos hijos. Y al rato se quedan pensando, pero ellos nos aconsejan que no peleemos. Y se dieron una agarrada y el matrimonio aún peor. Esto también va al matrimonio. Recuérdales y exhórtales delante del Señor que no contiendan sobre palabras. ¿Cuántas veces en el matrimonio contendemos por cualquier tontería? Sobre palabras. Que no contiendan sobre palabras que nada aprovecha, sino que es de perdición para nuestros hijos. Ahí lo vamos a meter así. Que nos escuchen discutiendo, mujer, no te dije que no te fueras sin mí a la tienda. ¿Por qué te fuiste así? No te lo mandé. Y los hijos oyendo, mi papá está dando una regañiza a mi mamá. Y luego el hermano se pone espiritual, pero allí dice la Biblia que se someta a mí. Esta es la discusión. Y comienza el pleito. Que no discutas sobre palabras porque vas a destruir a los que te están oyendo. O llega el marido, ya te he dicho que a mí me gusta que cuando llegue el plato ya esté servido. Tú oyes el carro cuando llega, ya debe estar mi plato aquí humeando en la mesa. No creo que eso pase, pero me lo estoy sacando la manga por si acaso. Imagínense, hermanos, una actitud así. Que yo no me lo puedo imaginar. En realidad que alguien llegue y diga, yo quiero que cuando yo entre, lávame los pies, tráeme la toalla
y ponme el plato. Y allí la Biblia dice que me lave los pies como el Señor. Porque somos hombres bien bíblicos. Hermanos, de veras, eso es peligrosísimo. Porque hay alguien que siempre está oyendo, ¿no? Hay alguien que siempre está oyendo. Y le hablamos a veces a la pareja más golpeado que a los hijos. Que no debería ser ni a los hijos ni a la pareja. Ni el esposo ni la esposa. Entonces, ¿qué hace esto? Destruye a los que escuchan. Dice el 15, procura con diligencia. Diligencia, ¿cuál es esta palabra diligencia? Ya la dije una vez. ¿Se acuerdan qué era una diligencia? Es cuando algo urge, algo que tienes que hacerlo rápido. Procura con diligencia presentarte, ¿a dónde? A Dios, aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que no vamos a usar la palabra de Dios para justificar mis malas actitudes. Porque a veces somos bien listos, hermanos. Usamos la palabra de Dios para justificar mi propia mala actitud. Y al rato hice algo que no, alguien me exhorta y dice, ¿y quién no peca? La Biblia dice, ¿por qué avientas una piedra si tú también eres pecador? ¿Ve? ¿Cómo somos a veces tan astutos? Ahora le voy a hacer una pregunta, ¿estamos usando bien la palabra de Dios ahí? No, la estamos usando mal. Que usa bien la palabra de Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse. Y luego dice el 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra corcomerá como gangrena, de los cuales Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Con eso cerramos. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y con eso cerramos. Dios conoce a sus hijos. Aquí lo remato con esto. Ya póngase de pie, se lo voy a decir mientras se pone de pie. Escuché a un hombre que subió un video ahí, un pastor también, que dijo así, escuche bien, con esto vamos a cerrar, que cuando tú le hablas a un hermano o una hermana y te contesta el teléfono y no te dice Dios le bendiga, dudo mucho que sea cristiano. ¿Cuestión de opinión o no? Porque no dijo Dios le bendiga cuando contestó el teléfono. Entonces, ¿qué es eso? Ideas, pensamientos, opiniones nada más. Póngase de pie. Vamos a orar.